bueno, no tardes, por la hora es casi tardes, pero como no hemos comido todavía, entonces es buenos días. Somos la última sesión de la mañana y, bueno, ya yo creo que hay que pedir un poquito de paciencia a todos porque vamos un poquito retrasados. El orden de presentación, yo les he pedido a las dos, voy a presentar, ellas se van a presentar brevemente, las que están aquí presentes, y luego ya presentaremos a la última. Entonces, yo ahora ya conocéis el tema. Yo creo que es muy importante, todos los participantes y las participantes en esta sesión son pediatras del campo clínico y de otros campos. Entonces, yo creo que es muy importante porque se contemplan aspectos relacionados con el ámbito familiar, con el ámbito social, y yo creo que vamos a tener una sesión muy variada y animada, y espero que el debate sea también variado y animado. Entonces, you're first, Elif. She's from Turkey. And she will give us a good presentation. Go ahead. Thank you very much. Fabulosa. Pues muchísimas gracias. Quisiera darle las gracias al comité organizador, a Jeff, Bárbara, y por la maravillosa hospitalidad tan calurosa de Valencia. Luis me ha pedido que me presentes brevemente. Soy pediatra y he estudiado y trabajado en la Universidad HP y estoy trabajando en el desarrollo del departamento de pediatría. Soy responsable de algunas funciones en el departamento y estamos creando un par de centros de investigación. Bueno, en Turquía, en el hospital en el que trabajo, tenemos en Turquía tenemos numerosas lesiones por culpa de los terremotos y si hubiésemos construido edificios más fuertes no hubiéramos tenido tantas personas heridas y muertas. Me gustaría hablar de todos estos aspectos de desarrollo sobre la salud y quería hablarles sobre la salud a lo largo de la vida y pensar en los genes, el medio ambiente y el tiempo de desarrollo. Y sabemos que tenemos que conseguir unos entornos seguros para los niños y sus familias. Cuando digo seguro me refiero a libres de peligros físicos, de estrés emocional, de riesgos medioambientales como la contaminación, acceso al agua y a los alimentos. Necesitamos, por lo tanto, proteger. Y el artículo 27 del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño nos establecen que uno tiene derecho a un hogar adecuado, que los niños tienen derecho a vivir en un hogar adecuado y estar bien alimentados y vestidos. Entonces, sabemos que hay que tener en cuenta el derecho a una vivienda, pero esto está claramente intrincado con otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a accesibilidad, en fin. Pero una vivienda adecuada es más que tener un techo sobre nuestra cabeza, significa tener intimidad o privacidad, un espacio adecuado, accesibilidad física, seguridad que no tuvimos por la manera que se ha construido, se ha permitido construir en Turquía y luego pasa lo que pasa con los terremotos, seguridad a la estabilidad estructural, a la sostenibilidad, a la iluminación, a la calefacción, a la ventilación y
es imprescindible tener infraestructuras como suministro de agua y saneamiento, también sistemas de gestión de residuos y numerosos, digamos, elementos más. Pero sabemos que hay millones y millones de niños que no viven con unas viviendas adecuadas y que esto va a aumentar hasta el 70% de aquí a 2050. Y sabemos que va a ser aún más grave por el éxodo de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿no? Y la vivienda es fundamental en los objetivos de desarrollo sostenible. Los gobiernos consideran que la vivienda forma parte del desarrollo sostenible y, por supuesto, que se centra en la falta de pobreza, tiene que ver muchísimo con algunos ODS, como puedan ser el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, pero es que también afecta a otros como puedan ser el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y por no hablar de que hay algunos ODS que son aún quizás en apariencia menos directos, como pueda ser la vida submarina, la acción por el clima y demás. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchos elementos que están interrelacionados entre la vivienda y la salud. Sabemos que hay que tener en cuenta que cuando hay muchas personas superpoblando un hogar, pues esto es inadecuado. También tenemos que atender a la calidad del agua, la del aire, el humo del tabaco, la temperatura dentro y fuera, el ruido, el radón, el plomo, etcétera, etcétera. Y luego vemos aquí una serie de países donde más del 10% de los adolescentes viven en viviendas inadecuadas. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al grupo de abajo, Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, donde no hay saneamiento, donde no hay agua potable, por desgracia. En mi país, 7 millones de hogares no están preparados para terremotos y en Turquía hay movimientos sísmicos constantes y la mortalidad cada vez será mayor. Otras cifras: un 9% de la población no tiene acceso al agua, la mitad están en el África subsahariana o en el sur de Asia, el 41% de las personas cocina con fuegos, digamos, con hogueras en las casas. Hay un porcentaje de casi un 20% que no tienen protección contra el frío o contra el calor, que el 15% de la población europea vive en hogares donde hay humedades de todo tipo, filtraciones, y sabemos que esto de la vivienda tiene un efecto sobre la carga de la enfermedad. En 2016 sabemos que el agua, el saneamiento y la higiene fue responsable de 829.000 muertes. Sabemos que 3,8 millones de muertes son atribuibles a la contaminación en los hogares. Sabemos que hay un 15% de asma infantil atribuida a una vivienda inadecuada. Casi 110.000 personas mueren todos los años en Europa por las lesiones por actividades de ocio. Y en Europa hay 7.500 muertes y 200.000 actividades de la vida diaria atribuibles a la falta de detectores de humo y adecuadas ventanas. Se estima
que el coste anual de unas viviendas inadecuadas se acerca a 200.000 millones y si empezamos a hacer algo se ahorraría 9.000 millones anuales. Entonces no solo están las cuestiones físicas, está la salud mental que afecta a los niños. Los niños necesitan un entorno seguro, necesitan viviendas seguras, el miedo a ser expulsado de casa. Esto afecta en el momento y durante toda la vida y se ha notificado que los padres tratan peor a sus hijos si la vivienda es inadecuada. Hogares en los que igual no hay acceso a servicios de salud mental y luego se producen numerosas discriminaciones. Y existe el estigma de aquellos que viven en chabolas y zonas pobres. La educación está también asociada a la vivienda en el sentido de que los niños necesitan un espacio para estudiar con una buena estructura, con electricidad. Si la vivienda no cuenta con electricidad, sobre todo las niñas tienen que dedicarse más a las tareas del hogar, lo que contribuye a la desigualdad de género y está relacionado también con inseguridad alimentaria, en el sentido de que si la familia tiene que pagar más de un 30% de la renta de los ingresos por el hogar, entonces no van a poder comprar comida sana y demás materiales necesarios. Hay muchos niños cuyos derechos sobre la vivienda se ven violados. Me voy a centrar en las catástrofes naturales. FEMA ha descrito 18 peligros naturales y sabemos que esta cifra va a aumentar. Cuando un peligro se convierte en una catástrofe, si la capacidad de la población que se enfrenta al peligro se excede y no pueden afrontarlo, se convierte en una catástrofe. Entonces necesitamos tiene que haber población vulnerable para que haya una catástrofe humana. ¿Cómo definimos esa vulnerabilidad? Pues sobre todo si la arquitectura, la gestión de recursos no es adecuada por el cambio climático, si las zonas construidas son inadecuadas desde el principio, entonces se produce una población vulnerable. Bien, se ha notificado que la mortalidad se está reduciendo tras catástrofes en los últimos 100 años. Pues podría ser, pero desde luego no los países en desarrollo. Lo que sí sabemos es que el número de catástrofes aumenta y van a seguir haciéndolo por culpa del cambio climático. Cuando nos enfrentamos a una catástrofe, claro, puede terminar en muerte, en lesiones, pero incluso aunque no termine así, se produce un gran riesgo de perder la casa, de ser desplazados internos o de tener que irse a otros países. En 2022 había 32,6 millones de personas desplazadas internamente por catástrofes naturales y es la mitad de todos los desplazados internos, sobre todo de Pakistán, Filipinas y China. Y en Turquía, por desgracia, el año pasado 2,2 millones de personas tuvieron que desplazarse tras el terremoto y estos problemas, por tanto, se pueden producir en cualquier parte y en cualquier momento, pero a veces no es una cuestión de desplazamiento, a veces el problema puede ser, por ejemplo, cuando uno no puede salir de la casa y está por ejemplo, en el confinamiento con la COVID, había niños que no tenían electricidad, que estaban en una vivienda inadecuada, que no tenían internet, que no tenían dispositivos digitales o porque no tenían espacio en casa, no pudieron seguir la enseñanza de la escuela desde casa. Se ha estimado que un niño nacido en 2020 tendrá 3 veces más riesgo
o 2 veces más riesgo de sufrir un gran incendio, 3 veces más de inundaciones también olas de calor. Son catástrofes que aumentarán en número, por desgracia. A la vez habrá desplazamientos por estas catástrofes, pero las zonas donde se desplazan serán mucho peor que como estaban. Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hace falta mitigación y adaptación al cambio climático. Esto forma parte de la acción climática. ¿Cómo? Pues con viviendas adecuadas, con viviendas más resilientes frente al cambio climático. Y hay algunas sugerencias a este respecto. Las infraestructuras, las reubicaciones voluntarias, viviendas energéticamente eficientes, reduciendo la huella de carbono, utilizando materiales más locales, mejorando las instalaciones, la calefacción, la refrigeración, los electrodomésticos de baja energía, con sistemas de refrigeración y calefacción mejores, ahorrando agua. Todo esto mejora. Luego hemos hablado de la salud física y de la salud mental. Bien, pues necesitamos también viviendas adecuadas, sin plaguicidas, sin tóxicos, sin contaminación, con calidad de calefacción y refrigeración, evitar la contaminación externa y además, por fuera de esto, necesitamos un entorno, un medio ambiente y para esto hace falta sostenibilidad y esto exige la participación de todos y la reducción de las desigualdades. Sabemos que las catástrofes acaecerán, no sabemos cuándo, pero ¿será demasiado tarde para actuar? Bueno, pues en un sentido sí. Aún así, hemos de actuar. Y se ha descrito que tras una catástrofe se puede tener unos lugares transitorios, un techo temporal y luego tiene que llegar un momento en el que tengan una vivienda permanente, pero por desgracia muchos no van a conseguirlo. Pero hay que hacer algo para los niños y UNICEF tiene estos espacios que son, digamos, adecuados para los niños, acogedores para los niños. Se creó en abril del 99 en Kosovo para dar protección, educación y apoyo a los niños, pero se utiliza en otras situaciones con territorios y cuando hay refugiados. Los niños vienen y pueden jugar y pueden estar con sus amigos, tienen educación, tienen la oportunidad de actividades físicas y especialmente para los niños con malnutrición o que han perdido a los niños, también es un centro social para ellos y les da la oportunidad a los padres de reconstruir sus vidas para que puedan tener niños también. Pero estos refugios son temporales. El impacto no es tan grande. El impacto es alto si el niño es muy pequeño, pero se necesitan estudios a más largo plazo para conocer el impacto adecuadamente. Siempre habrá niños que necesitarán estos espacios seguros. Más en adelante tendrán espacios seguros en sus propias ciudades donde ya viven. En conclusión, la vivienda inadecuada es un problema para millones de personas. Hay un aumento del riesgo de desastres a causa del cambio climático. Habrá desastres múltiples. Tenemos que adaptar y mitigar estos desastres y tenemos que hacerlo basándonos en el cuidado de la nutrición, los derechos del niño y los objetivos de desarrollo sostenible. Lo mejor es prevenir el desastre, pero también hay que actuar después de los desastres. Un punto de partida puede ser la vivienda adecuada. ¿Qué vamos a hacer como pediatras? Tenemos que aumentar nuestra sensibilización, tenemos que sensibilizar al público también. Y como han dicho mis compañeros, en nuestras prácticas diarias tenemos que preguntar a las familias dónde están viviendo,
cómo son sus condiciones de vivienda. Tenemos que ayudarles y tenemos que seguir produciendo evidencia porque están pidiendo datos empíricos y deseo la paz, el cuidado de la nutrición y una tierra segura para todos, para nuestro futuro. Thank you, Ellie, for your presentation. Gracias por su You have a very presentación. limited time. Tiene muy poco tiempo ahora para preguntas, 20 minutos solamente para Presenter. nuestra siguiente ponente. She understands speaks very good Spanish. Habla muy buen español porque ha pasado parte de su formación en Granada, si no me equivoco. Así que después en el debate entenderá muy bien las preguntas en español, aunque no necesitará utilizar la traducción. I will speak Spanish, English, not to mix everything. You present yourself a little bit. I have to present myself. Los idiomas demasiado. Me llamo Karenina Enecker, soy pediatra de Suiza. Trabajo en el hospital de infantil, en la clínica ambulatoria, donde se atiende sobre todo a solicitantes de asilo y refugiados, y tuve la oportunidad de hacer un fellowship de pediatría social en Montreal. Ahora estoy trabajando con el desarrollo intentamos desarrollar una unidad de pediatría social en nuestro centro. En nombre de estas unidades, tengo la suerte de presentar un proyecto que estamos desarrollando en Lausanne para la recepción de familias refugiadas, y este proyecto se está adaptando y desarrollando y es una gran oportunidad para nosotros poder compartirlo con ustedes y tener vuestros comentarios y compartir experiencias. Gracias a mis compañeros que me han ayudado con esta presentación, y con los 20 minutos que tengo puedo hacer una visión, un panorama general de la situación. Describiré las cuestiones específicas médicas para niños migrantes forzados. También hablaré de por qué un enfoque centrado en la familia, y también daré un ejemplo del modelo de consulta familiar de Lausana. Estamos viviendo en un tiempo de cambio y crisis sin precedentes, con desafíos geopolíticos, con guerras, cambio climático, desastres naturales, inestabilidades socioeconómicas, y esas crisis se reflejan en el gran número de niños que son migrantes forzados. Después de una inmigración que alcanzó su cima en 2015, que puso presión en nuestro sistema de acogido, luego durante el COVID se calmó la situación y desde entonces ha aumentado exponencialmente con la apertura de las fronteras y también con las múltiples crisis que se están produciendo. De los 110 millones de personas que estaban desplazados en el mundo, el 30% de ellos eran niños, que representaban 43 millones de personas. A medida que aumentaba esta migración, también empezamos a ver unas políticas más restrictivas, y la situación es la misma en muchos países. La atención de la salud para la familia es un desafío, y es esencial entender las necesidades específicas de adaptación del sistema sanitario y para garantizar el acceso a la atención de salud para todos los niños. Esto es una gran preocupación para la ISOP, y se ha publicado una recomendación después de la reunión que se hizo en 2017 sobre este tema. Sabemos que la salud de los niños será afectada en las distintas etapas de la migración, antes de la partida, durante el viaje y luego en el reasentamiento. Desafortunadamente también durante la vuelta y después de una expulsión.
Los niños tienen necesidades especiales físicas también para prevenir infecciones y tratar infecciones físicas y también condiciones crónicas y también relativas a la salud mental. Todo niño o niña tiene que tener una evaluación médica y seguir una serie de recomendaciones de sociedades pediátricas. En Suiza, los reasentamientos son los principales grupos de inmigración. Cuando llegan a nuestro país, no ha terminado su viaje, se enfrentan a muchos desafíos distintos a los que tienen que ocuparse y tienen determinantes sociales de salud específicos como las condiciones de la vivienda, las posibilidades para trabajar y su situación legal, que es un tema muy importante también. Entre las familias que hemos conocido, a menudo hay una importante presencia de sufrimiento psicológico relacionado con los traumas pasados y presentes. Sabemos que hay una relación significativa entre la salud mental de los padres y la de los niños. Como se ha dicho, el sufrimiento psicológico es muy significativo entre esta población, que se llega entre el 40 y 60% de dificultades de salud mental en la población adulta y una tasa muy alta de TPT. No es poco común en nuestras consultas ver que con el tiempo que llevan en Suiza y la duración de los procesos de solicitud de asilo, vemos cómo los padres, después de cada consulta, están cada vez más deprimidos y esto se ha documentado en los estudios, especialmente en las madres. La salud mental de las madres corre el riesgo de deteriorarse con el tiempo en nuestro país. A menudo estas condiciones no se tratan ni diagnostican. Es difícil realizar estudios sobre salud mental en los niños, pero se sabe que la tasa de depresión y ansiedad es más alta que la que tenemos entre la población general y los estudios también han mostrado que el estrés postraumático y la salud mental de los padres es peor y eso tiene un efecto a largo plazo intergeneracional. Frente a estas dificultades de salud mental, a menudo es el médico de cabecera el que está en primera línea, puede ser el pediatra a lo mejor, y en algunos casos pueden ser el personal de enfermería. El enfoque centrado en la familia es una parte integral de la pediatría social y parece especialmente apropiado para la atención de esas familias con experiencia de migración porque, como hemos visto, la inmigración afecta mucho a la salud mental y como parte del proceso de migración también hay una parte de experiencia traumática que es común a toda la familia. La familia puede ser vista como un apoyo social importante para el niño, puesto que comparten una cultura y un entorno común con la familia y para la familia que todavía está viajando y todavía no ha terminado su viaje, puede ser el único entorno estable del que disponen. Si la familia les apoya y tiene una buena cohesión, sabemos que eso es uno de los principales factores protectores del bienestar y la salud del niño. Por lo tanto, tenemos que empezar por apoyar a las familias como un espacio seguro. Al llevar a cabo este enfoque, estamos consolidando la parte básica de la pirámide de intervención para la salud mental porque es fundamental aportar servicios y seguridad básicos, lo cual está relacionado también con los visados y la situación legal de estas personas. Y también apoyando a las familias, estamos ayudando a los niños, obviamente. Por lo tanto, solo hay una pequeña proporción que llegarán a los servicios especializados, pero creo que podemos optimizar el apoyo que prestamos como médicos generalistas, como médicos de cabecera. Voy a introducirles a la consulta familiar, que es un modelo que hemos desarrollado en Lausana en 2017. Y para darles una mejor idea de estas consultas, voy a darles
algunas ideas del sistema de recepción de solicitantes de asilo en mi país, que puede variar mucho de un país a otro. En Suiza, una persona puede solicitar asilo en Suiza y serán registrados en uno de los centros federales de Suiza para el procedimiento inicial, y después de la primera evaluación y decisión se les transferirá a uno de los 26 cantones, y cada cantón tiene su propio sistema para recibir a esta población. Nuestro centro en Lausana está en el cantón de Vaud. La familia se alojará en centros de refugiados y, desafortunadamente, a menudo esto será durante un periodo de tiempo prolongado porque hay un poco acceso a viviendas privadas, y eso es problemático porque las familias comparten espacios comunes con personas de orígenes muy distintos, tienen acceso a cobertura de salud y hay una vía especial para la atención de la salud para los adultos. Primero tienen que ponerse en contacto con un personal de enfermería, y para los niños es en otro lugar del hospital. El programa de reasentamiento suizo, que cambió después de la crisis de 2015, es un programa humanitario especial que se hace en colaboración con la PNUD para recibir a familias de Siria que estaban en una situación de gran vulnerabilidad, principalmente con problemas de salud. Las familias se seleccionaron en los países colindantes a Siria y llegaron con permisos de refugiados aprobados. Y ellos se alojaron en los mismos centros que los solicitantes de asilo, pero a veces durante periodos de tiempo más cortos, y recibieron asistencia a la integración y cobertura de salud, pero tuvieron que utilizar el mismo sistema que la población suiza. Y como era una población con grandes necesidades médicas y no hablaban el idioma, teníamos que desarrollar un sistema para ayudarles a integrarse en el sistema de atención de la salud. Tuvimos que combinar el cuidado de los padres inicial con un cuidado especial para los niños y colaborar con un pediatra, un médico y un personal de enfermería que tuvieran especialidad en pediatría, y tuvimos que trabajar también con un mediador cultural y trabajar con la familia en su conjunto, verlos a todos juntos para facilitar su entrada en el sistema y para proporcionar una atención holística y transcultural, y también para facilitar los aspectos logísticos. El modelo se desarrolló a lo largo de 2 o 3 consultas. Primero recibíamos el archivo el informe de la familia antes de su llegada a Suiza, y eso nos ayudaba mucho a organizar el seguimiento. La primera consulta se hacía un poco después de su llegada a Suiza. Veíamos a toda la familia en su conjunto para compartir su historial médico, social. Luego teníamos un momento con el pediatra, un momento con los padres y con el enfermero o la enfermera, y también para la orientación de la familia, explicarles cómo funciona el sistema, para tomar todas las medidas de prevención necesarias. Después de unos meses volvíamos a ver a la familia y seguíamos esta evaluación inicial, también con una consulta compartida al principio y al final y un seguimiento individual. Y en los últimos años del programa pudimos tener una tercera consulta 6 meses o un poco más después de su llegada. Y en esta consulta esto se compartía con toda la familia, y teníamos también la presencia de un especialista en salud mental de la unidad psiquiátrica transcultural, que estaba presente simplemente para ser testigo, para apoyar a la familia en su integración, para ver cuáles eran las necesidades médicas de la familia y también para presentarse a la familia y para presentarle los servicios de salud mental que tenían a su disposición.
Después de esta evaluación pudimos referir a los padres a un médico generalista y para la atención pediátrica. Esto se hacía en una clínica. Como el modelo se diseñó para un tipo de población refugiada muy específica, vimos a muy pocas familias con este programa, pero creo que nos ha dado un enfoque muy interesante que destaca el enfoque centrado en las familias, la importancia de este enfoque. Algunos colegas publicaron las fortalezas y debilidades de este enfoque, dijeron que era de acceso más fácil, mejoraba la comunicación con el equipo y la familia, se perdían muy pocas citas médicas y eso era un problema en nuestro centro. Y también los estudios cualitativos mostraban que cubría las expectativas de las familias. Las debilidades es que requería mucha organización, no tenía mucha flexibilidad y solo servía para el cribado y la comprobación inicial. Se hizo un estudio que comparaba a las familias sirias que participaron en este programa con otras familias que llegaron a nuestro país de otra forma. Se está realizando este estudio ahora mismo para evaluar el éxito de este programa desde el punto de vista de la salud mental. Y también creo que nos dará mucha información sobre el impacto de tener una situación legal rápida en comparación con la situación de familias que han tenido que seguir todo el proceso de solicitud del estatus de asilo. Ahora estamos adaptando el modelo a la situación actual en cuanto a la migración, porque al final del año el programa de reasentamiento suizo ayudará, porque hay muchos migrantes llegando todos los días. Vamos a empezar un programa piloto muy pronto. Ya no serán consultas compartidas, sino que queremos tener en el mismo sitio a los pediatras, al médico generalista, al especialista en salud mental y queremos que esto esté muy cerca del centro para facilitar la consulta. Las necesidades en términos de salud mental son muy altas, así que no pueden ver a todas las familias, pero vamos a intentar tener una buena supervisión y estar en primera línea como pediatras. En conclusión, creo que estos niños requieren una atención médica específica y creo que tenemos que reflexionar sobre cómo podemos facilitar la atención de salud de estos niños. Creo que es bueno tener una visión de toda la familia y la salud mental tiene que integrarse en las intervenciones de atención primaria con un enfoque de 2 generaciones, si es posible. Eso es lo que quería presentar desde el punto de vista clínico local. Me interesaría mucho conocer vuestras experiencias y saber lo que se está haciendo en vuestros países, en vuestros entornos. Probablemente en España tenéis mucha experiencia con ello, o en Turquía o en Grecia. Imagino que tenemos mucho que compartir. Nuestra siguiente ponente no puede estar presencialmente, todavía no ha podido conectarse online, así que voy a pedirle a Caroline, a lo mejor tiene información. Voy a pedirle a Caroline si la próxima presentación era sobre niños sin acompañantes. Le pido a Carolina que dé la información sobre niños no acompañados. Sí. Sobre MENAS. Tenemos el debate. Tenemos de 5 hasta las 2 menos 5, o tenemos hasta las 2 en punto para hablar. ¿Cómo tener un enfoque centrado en las familias cuando los niños no están acompañados? Es un desafío al que nos enfrentamos en
Suiza también, porque hay muchos migrantes sin acompañamiento después de la crisis de COVID, a partir de la crisis de COVID. En los últimos años pudimos alojarlos en centros específicos con trabajadores sociales que trabajaban en el centro presencialmente y les acompañaban en sus procedimientos de solicitud de asilo. También había personal de enfermería que hacía el seguimiento de todos estos menores no acompañados. Es una población, ¿cómo decirlo brevemente? Tienen altas necesidades y creo que lo más importante es identificar a una persona que puede ser la referencia para esta persona. Puede ser el trabajador social, puede ser el guardián legal o el pediatra, para tener un buen vínculo, una conexión a una persona para estos niños. Gracias, Carolina. Gracias, Olive. Ahora voy a dar la palabra al público. Gracias a los presentadores, las presentaciones. En concreto, me gustaría presentar una iniciativa, una posible iniciativa que podría servirnos a nosotros. Hace varios años hubo un movimiento filantrópico en Estados Unidos que fundó 100 ciudades en la ciudad quería construir 100 ciudades resilientes en nuestro país. Y yo revisé todos estos planes de resiliencia junto con mi hija y entre ellos casi ninguno de ellos se centraba en los niños. Y las cuestiones de las ciudades resilientes tendrían viviendas resilientes y en lo que respecta al cambio climático o los desastres. Como grupo internacional de sociedades de pediatría social, lo que voy a sugerir es que reunamos un plan moral para ver qué aspecto tendría una ciudad resiliente y hacer esto como grupo internacional de pediatras sociales y otros expertos y de ese modo ser capaces de establecer un plan global para ciudades resilientes centrado en los niños. Y mucho de ello tiene que ver con la vivienda y mucho de ello también es en respuesta de los desastres naturales de los que usted ha hablado, así como relacionado con el resultado de los conflictos. Y eso también tiene que ver con el tema que ha tratado Carolina. ¿Qué aspecto tiene una ciudad resiliente mientras se prepara para cuidar a niños migrantes y refugiados? Los dos ejemplos que se presentan hoy aquí nos ofrecen una oportunidad para reunirnos como grupo global de organizaciones de pediatras sociales para crear este modelo de qué aspecto tendría una ciudad resiliente, centrándonos en estos dos ejemplos de lo que han mencionado. Voy a volver a este tema en los próximos días para decir que es por este motivo por el cual necesitamos un grupo internacional de asociaciones de pediatría social para poder abordar estas cuestiones globales que nos afectan también a nivel local. Gracias. Estela Situra from Greece. Estela Situra desde Grecia. Bueno, en primer lugar, debo admitir que he sentido celos por su programa en Lausana en comparación con lo que se puede hacer en Grecia. Y no tenemos, digamos, los mismos recursos económicos que en Suiza. Hay miles de personas esperando a marchar, a ir a ciudades más prósperas
para mejorar sus condiciones y mientras tanto hay niños naciendo, niños en la primera infancia y hasta adolescentes en la última adolescencia. No sé qué va a ser de ellos. Lo peor es no disponer de vivienda alguna y son cada vez más las familias en mi país que se encuentran en esa situación. Es horrible ver familias durmiendo en la calle. Algo hay que hacer. ¿El qué? No lo sé. Bueno, como dije antes, quizás esta idea de viviendas y ciudades resilientes es un buen camino para que todos podamos abogar por una vivienda para las familias. Claro, necesitan mucho y necesitamos satisfacer esas necesidades básicas, pero la vivienda puede ser un punto de partida. Si bien no sé cómo hacer esto, porque tenemos 3,5 millones de refugiados en Turquía. Micrófono, por favor, si no, no podemos interpretar. Micrófono, por favor. Hay una situación peor. Quienes pierden la vida de camino de Turquía a Grecia. Es lo peor de lo peor. Son muchas las cosas sobre las que debemos reflexionar, por no hablar del tiempo que pierden esperando en Turquía para llegar a Grecia, donde deben de nuevo esperar para irse aún a otro país. Y en algunos países de la Unión Europea, digamos que no los aceptan. Gracias. Yo quisiera enfatizar las conclusiones en el sentido de que su experiencia es muy importante. Es un modelo complementario al habitual y forma parte de sus conclusiones. Si su modelo fuera replicable en otros sitios, sabemos que en España hay cierta reticencia a importar o ver lo que se está haciendo en otros países y hacerse eco de nuevas experiencias como la que usted ha apuntado y ha mencionado continuamente la salud mental, algo fundamental, sin duda. Hay diferencias tremendas y desigualdades muy significativas en el acceso a la salud mental. Y me ha gustado que usted haya repetido una y otra vez la salud mental. Pero ¿y cuál es el coste del modelo? ¿No? Porque hace falta pedir más financiación a la administración, ¿o acaso esto podría integrarse en los servicios asistenciales normales y no requeriría de una partida presupuestaria aparte? En cuanto a los fondos, se dedicaron a esta población concreta. No es para todos los refugiados. Vale, generalizarlo, no está generalizado, vale. Anders, sí, gracias, Caroline, por una presentación tan buena y admito que me he dado cuenta de que has seguido un poco los pasos de lo que hiciéramos en Suecia en la década de los 90 y seguro que están haciendo ustedes un trabajo formidable.
Y hay problemas que todavía permanecen, efectivamente, y por mi experiencia, esta manera de pensar excelente con un enfoque pediátrico requiere de una sostenibilidad económica, pero no solo económica. La migración, por definición, no suele ser planificado. Hay una nueva guerra y de repente son muchos los refugiados a los que hay que atender rápidamente. Grecia y Turquía son dos países, dos ejemplos extremos en Europa, pero en un pequeño país como Suecia, muy alejado de donde se produce la crisis en sí, nos damos cuenta de que esto es palpable, que muchas veces no tenemos los recursos cuando se necesitan. Y creo que la salud pública tiene que tener esto presente. Los niños están afectados por su contexto y necesitamos asegurarnos de que todos los niños tengan algo que hacer durante el día, también aquellos en edad preescolar, que los niños en edad escolar tengan escuelas, que tengan acceso a la atención primaria, que estén incluidos en los esfuerzos de prevención. Y eso es mucho, pero hay que hacer más. Los pediatras tenemos que ser entusiastas y también defensores. Como decía Jeff, Estados Unidos no es el único país en el que olvidamos a los niños en la planificación. Lo mismo sucede en Suecia y creo que la nuestra es una función muy importante en términos nacionales como locales. Como pediatras comunitarios tenemos que levantar la mano. Tenemos que elevar nuestra voz y decir, estos niños refugiados son niños. Bueno, supongo que esto ha sido más un comentario que una pregunta. Pues gracias. Pregunta para Caroline. Soy Olaf y me siento muy celoso también. No sé si es el colega de Canadá, nuestro colega de Canadá. Sí, yo me siento también. Sí, soy Olaf de Canadá. Yo también estoy celoso de lo que ha dicho usted. Todo el mundo tiene celos de lo que dice usted, ¿no? Pero bueno, yo soy... nosotros tenemos algunas listas de espera de hasta 2 años para ciertas cuestiones de problemas de desarrollo. Y vienen niños con unas necesidades muy urgentes. Pero fíjese, nosotros lo que necesitaríamos en nuestro país y quizás en otros también, ampliar la capacidad con distintos profesionales que puedan también ver a estas familias, porque a veces hay limitaciones por los desencuentros entre distintas especialistas. Uno dice, no, yo soy de primaria y tengo que ocuparme de estos niños. No, yo soy de psiquiatría y me tengo que ocupar yo. No, yo soy de pediatría. Entonces necesitamos que haya servicios más abiertos y que colaboren más para entre todos ocuparnos de los niños. Creo que en nuestra provincia no tenemos una colaboración entre hospitales, si quiere, para esto. Entonces habría que quizás reflexionar en algo así. Muchas gracias por sus charlas. Siento porque creo que no he podido escuchar lo que ha mencionado sobre la finalización del proyecto y no sé si puede conectar lo que ha contado con la asistencia habitual
Si podemos defender la creación de este tipo de programas y vemos cómo afectan a la sanidad en general. ¿Qué preguntaba usted? A ver, en el seguimiento pediátrico se estudió si había necesidades adicionales. Para los adultos esto fue más complicado, pero los médicos de cabecera efectivamente podían ver a las familias entre un momento y otro. No sé si he contestado. Sí, eso es la primera pregunta, pero sobre los costes y financiación, pues no tengo la cifra. Sí, lo siento. ¿Hay más preguntas o comentarios? He oído por ahí, vamos a correr. ¿Quieres decir algo más? ¿Ya? Bueno, un aplauso, ¿no? Sí.